Buenos días a todos, muy pero muy buenos días. Gracias por estar aquí conmigo en este espacio tan maravilloso, en este tema que tiene que ver con la resiliencia para soportar las frustraciones. Algo tan maravilloso y tan especial para incluso los momentos que estamos viviendo. Durante las últimas 4 semanas, 3 semanas, esta viene siendo la cuarta semana, hemos ido trabajando diferentes herramientas que el doctor Augusto Curi, nos ha ido brindando a través de diferentes módulos sobre cómo proteger nuestra emoción, cómo construir pensamientos acorde a la emoción que nosotros queremos. Y la semana pasada estuvimos hablando sobre la empatía, algún elemento fundamental e importante para las relaciones humanas. Pero definitivamente todo esto está sustentado, como les fui compartiendo las semanas pasadas, en la inteligencia emocional, la inteligencia de Cristo, cómo el maestro de maestros fue desarrollando a medida de su vida, en su ministerio, en su desarrollo de vida, fue desarrollando cada una de estas herramientas que les estoy compartiendo semana tras semana, que sé que serán de gran bendición para todos. Eh, Quiero dar inicio en este momento con esta historia. La isla de Robben, que forma una área aproximada de 5 kilómetros cuadrados al sur de África. Una isla que fue utilizada durante muchos años para albergar como hospital psiquiátrico a personas con problemas mentales, un leprosario donde mantenían personas que estaban en esa condición. También permaneció y ha permanecido una estación naval, una área militar, pero también una prisión muy importante. Un lugar que diría que es significativo porque albergó al prisionero político más famoso de la historia, Nelson Mandela. Nelson Mandela se opuso a la segregación racial que existía en ese momento en África porque le daba privilegio a la minoría blanca y disminuía de alguna manera la población negra. O sea, que los de raza negra no podían estar o no podían participar en los lugares donde los blancos estaban. No podían utilizar los buses, las viviendas, las áreas residenciales de blancos. Era imposible que un negro pudiera estar o participar en esos lugares. Así que mucho menos las playas y mucho menos ni pensar ocupar cargos políticos en ese tiempo. Así que Nelson Mandela se opuso de alguna manera a esto, tratando de luchar para darle esa libertad a la raza negra en su momento. Y lo interesante de esta historia es que Nelson Mandela tuvo el privilegio de estudiar en colegios muy buenos, unos colegios muy buenos, fue a muy buenas universidades, se preparó y aproximadamente en el año 50 se convirtió de alguna manera en una amenaza para el gobierno. En ese tiempo se le autodenominó, se le decía que era la esperanza de la cultura negra. Así que realmente para el gobierno se le convirtió como en una piedra en el zapato. No quiero hablar un tema de política, pero en 1900, específicamente en 1962, Nelson Mandela fue acusado de traición y lo confinaron a permanecer durante 27 años. Y quiero que esto lo grabes muy porque no podemos dejarlo por alto. 27 años de su vida pasó en una prisión de prácticamente un tamaño de 2x2, que lo único que le daba contacto con la naturaleza era una pequeña ventana a través de los barrotes que le permitían ver los rayos del sol. Mandela, a través de esos barrotes, dice la historia, algunos libros que he estudiado y he leído,
que él se hacía la pregunta si en esa posición de su vida, en ese desierto, en esa situación de su vivencia, si realmente podía salir algo positivo detrás de toda esa situación, detrás de toda esa dificultad. Y pongámonos a pensar en encarcelar a un hombre inocente, un hombre que luchaba. Mentalmente es un shock, un golpe muy fuerte para la salud mental. Sin embargo, él determinó que su vida no podía estar condicionada a un 2x2, a un espacio físico. Su vida era mucho más allá y decidió prepararse, estudiar, decidió crecer personalmente sin tener la expectativa, porque él había sido acusado de traición de por vida. O sea que él estaba confinado a permanecer durante toda su vida en una cárcel. Se ganó los favores de los carceleros que los tenían la orden de maltratarlo, no solamente físicamente, sino psicológicamente, pero se ganó el favor de ellos. Y ellos en la historia cuentan de que de alguna manera no podían con Mandela porque era inquebrantable, era una persona que expedía bondad, que compartía conocimientos con esos carceleros que solamente su función era poder permanecer a los prisioneros en esa cárcel. Mandela, yo podría decir que es una de las personas que supo manejar esta frustración y convertir ese desierto de su vida en un gran acontecimiento. Y él atribuye que él no se pudiera haber convertido en ese hombre refinado, ese hombre líder que la historia necesitó en su tiempo si no hubiera pasado por ese desierto, si no hubiera pasado por esos momentos difíciles. Y la realidad, mis amigos, es que es muy difícil ver cuando el sufrimiento nos aborda a nuestra vida. Es muy difícil que nosotros podamos percibir las cosas buenas que hay detrás de cada una de las situaciones que vivimos y que en muchos momentos no comprendemos. Pero yo les podría decir que es como una semilla que tiene un objetivo en la vida, que es reproducirse, crecer. Pero sería imposible que esa semilla pudiera dar el fruto y crecer si no es enterrada. No podría jamás germinar. Así que realmente la historia de Mandela nos revela que nosotros en la vida necesitamos eh, pasar por ciertos desiertos que nos ayudan a poder construir nuestra historia. Por eso hoy digo que es preciso aventurarse por pistas nunca antes atascadas, por lugares nunca antes transitados, para descubrir esos desafíos personales, eso que te lleva a ver lo mejor de ti y aún lo peor de ti. Te ayuda a generar conciencia de quién eres y de quién te puedes convertir. Nosotros estamos llamados a mantener y dejar un legado en nuestra vida. Nuestra vida es un tránsito en este caminar de la vida, pero en ese tránsito vamos influyendo en la vida de muchas personas. Vamos marcando la historia de muchas personas. Por eso tenemos una gran responsabilidad. A veces yo escucho, pero es que yo no soy influencer. Y ahora la palabra influencer está muy de moda. Y es que nosotros en nuestra historia influimos de alguna manera en múltiples personas. Vamos dejando una estela en el transcurso de la historia de nuestra vida, donde otras personas pueden ver con claridad todos esos acontecimientos, todos esos sufrimientos, todas esas experiencias de tu vida como anécdotas y como experiencias maravillosas para hacerte crecer, para ser mejor persona. Por eso es necesario tener el coraje para domar el mar infinito de nuestras psiquis. Como dice el doctor Augusto Curi, nuestra mente es como el planeta. Es como si nos paráramos hoy y miráramos las estrellas del cielo
y no podemos encontrar el infinito, pero detrás de cada una de esas cosas hay un mundo de conocimiento y de experiencias. ¿Qué es resiliencia? Una palabra muy trillada, una palabra muy conocida, una palabra muy escuchada en estos momentos. La resiliencia es soportar. ¿Pero soportar qué? Soportar con dignidad los acontecimientos de la vida. Todas esas cosas que nos vienen, que no tenemos control, todas esas cosas que de alguna manera tenemos que confrontar y que nos van desarrollando esa piel de cocodrilo para poder enfrentar las batallas de nuestra vida. Resiliencia es saber enfrentar contrariedades, es mantener tu integridad como persona. Es que no importa los vendavales que vengan en nuestra vida, nos mantenemos firmes como aquellas palmeras que no importa los huracanes que se vean sometidas, se mantienen firmes porque adoptan una postura de flexibilidad. Ser resiliente también es tener conciencia, y esto es algo muy importante. Es tener conciencia, como lo tuvo Nelson Mandela, de su situación, de su realidad, pero no dejó que esas ventanas killer dominaran y desarrollaran plataformas en su vida, desarrollándole creencias limitantes que no le permitieran desarrollar todo su potencial. Es tener la plena conciencia que la vida es compleja, la vida es difícil, que posee hechos impredecibles como los que estamos viviendo en estos momentos. Resiliencia también es desarrollar flexibilidad, como les comentaba. Y en esto me recuerda cuando era niño, yo iba a la finca de mis abuelos, y en la finca de mis abuelos, mi abuelo se dedicaba a sembrar cosas que después, semana tras semana, las cosechaba, yo lo ayudaba y de alguna manera compartía con él y nos íbamos a vender cosas en la calle. Pero un día hubo un vendaval, un día toda la cosecha se perdió. Hubo un diluvio, una tormenta de esas que normalmente existen en Panamá y bueno, en el mundo entero. Pero lo único que permaneció firme eran unas palmeras de coco que estaban en el medio de esa pequeña finca que mi abuelo había desarrollado como una pequeña granja sustentable para convertirla en una fuente de ingreso. Y me recuerdo la cara de mi abuelo cuando yo llegué con él a ver cómo había quedado todo, y todavía tengo la imagen en ese recuerdo, en ese registro automático de la memoria que les he ido compartiendo semana tras semana. Me recuerdo su rostro, su mirada, sus emociones, que me miraba y ahora qué vamos a hacer. Pero de pronto miró el coco y que vio que la palmera todavía tenía, así que se trepó y empezó a bajarlo y se convirtió en nuestra primera fuente en ese momento de generar ingresos. Vendimos un par de cocos en ese momento y quería compartirles esta experiencia de vida. Pero resiliencia también es no culpar a los otros por las derrotas, sino usarlas para expandirnos y darnos madurez. A veces tendemos a culpar a los demás por las situaciones que vivimos, cuando podemos convertirlas en momentos privilegiados para madurar, para crecer y para transformarnos en los seres que estamos llamados a ser o vivir. Ser resiliente es saber transformar el caos en una oportunidad creativa, como ese día mi abuelo ve el coco y lo convirtió en una oportunidad de venta para poder continuar y poder volver a comprar semilla y poder empezar de cero. Ser resiliente es saber crecer delante del dolor. Como les compartía, la resiliencia está unida de alguna manera a nuestro legado, a esa historia que nosotros estamos desarrollando en el transcurso de nuestra vida. Y la resiliencia es un término que viene realmente de la física. La tomamos prestado, vamos a ponerle de esa manera. Lo tomamos prestado en la psicología para hablar de la importante característica de la personalidad.
Y desde el punto de la física, la resiliencia es la capacidad de un material de soportar tensiones, alto voltaje, presiones, el mal tiempo, las adversidades. Es la capacidad de estirarse y asumir su forma nuevamente y el contorno para mantener su integridad y mantener su esencia. Cuando era niño tenía un juguete, que traigo ahorita a la memoria, un muñeco de esos que se estiraba. Me encantaba mucho porque me gustaba estirarlo mucho, me gustaba expandirlo, pero por más que lo expandía, él volvía a contraerse y volvía a su estado original. Y la resiliencia en la física viene siendo exactamente lo mismo. Si lo transportamos a la área psicológica, la resiliencia la atribuimos al proceso que explican la superación de las crisis y las adversidades en los individuos, en los grupos o en las sociedades o en las organizaciones. Pero en la psicología multifocal del doctor Augusto Curi, que es la que hemos ido estudiando y desarrollando en este proceso de estas cuatro semanas, tiene una base cognitiva y analítica, pero ultrapasa la superación de crisis, ultrapasa los límites de la psicología positiva. La resiliencia es la herramienta notable de la inteligencia. Es la capacidad que podríamos decir, Augusto Curi le habla como un fenómeno de la psicoadaptación que nosotros podemos tener o realizar en nuestra vida para tener esa capacidad de soportar el dolor, trascender los obstáculos y los límites que de pronto nosotros nos vemos expuestos en el transcurso de nuestra vida. El fenómeno psíquico de la adaptación genera un código, vamos a poner un código de la resiliencia. Es ese código que de alguna manera lo vamos identificando, que nos permite de alguna manera convertir los caos, los desastres y las situaciones en algo interesante y positivo en nuestra vida. Cuando el código de la resiliencia es inadecuadamente descifrado y desarrollado de una manera, diría, equivocada, los dolores y las pérdidas pueden llevarnos a un autoabandono y en algunos casos generar ideas suicidas en nuestra mente. Y hay, yo lo que diría, los suicidios imaginarios. Y los suicidios imaginarios son esos deseos de desaparecer. Yo estoy seguro que en algún momento de tu vida has tenido ese sentimiento de querer desaparecer, ocultarte, o has querido permanecer o dormir durante largas horas. Decir, voy a dormir porque quiero desconectarme, y ves personas que de alguna manera transitan por periodos de tiempo de dormir largas periodos y de alguna manera tienen ese sentimiento. Pero también hay lo que llamamos el suicidio físico, que es cuando atentamos contra el cuerpo. Pero también tenemos el tercer, lo que significa el suicidio psíquico, que hay veces se ve reflejado en el alcoholismo, en las drogas, en esos signos autodestructivos de nuestro comportamiento, que buscamos una satisfacción momentánea, pero que realmente pasamos y no nos resuelve nuestra vida. Yo comprendo que hay crisis y crisis, pero todas ellas se pueden aplicar estas herramientas de resiliencia que están estrechamente relacionadas al yo como gestor de la emoción y como el administrador de nuestros pensamientos. Temas que he ido compartiendo la semana pasada a través de los diferentes webinars. El yo, para los que no han escuchado los otros talleres, otros seminarios, tiene que ver con ese pensamiento crítico, donde yo tomo control de mis pensamientos a pesar de que existe el autoflujo, que no podemos controlarlo y se pasea por esas áreas de esas habitaciones, creando una multiplicación y desarrollando plataformas que de alguna manera nos condicionan nuestras actitudes. Por eso que la psicoadaptación o la resiliencia es como un fenómeno que a veces nos haríamos la pregunta si el ser resiliente
¿Es algo que se nace o se desarrolla en la vida? Y yo he llegado a la conclusión, y leyendo libros y estudios, he llegado a la conclusión que todos nacemos con esa porción de resiliencia y que en el transcurso de nuestra historia la vamos perfeccionando, la vamos adaptando, la vamos desarrollando en nuestra vida. Por eso que una madre es capaz de sufrir una pérdida de un hijo, pero también es capaz de superar esa terrible situación que muchas madres han vivido. Los invito a que se entren a mi canal de YouTube y ahí yo hablo en una de mis historias, una historia de unos episodios que se llama Imperdible, Sentimientos Encontrados. Hablo específicamente de esto de la pérdida de una madre en esta historia. Los invito a que entren. Es un comercial pequeñito para que puedan entrar. Pero ahí vemos que las madres o las personas son capaces de desarrollar esos momentos. Es también, vemos jóvenes o niños que pasan por procesos de bullying, de humillación, de violencia, pero que en el transcurso de su vida también se anteponen a esas situaciones y lo desarrollan a través de esa experiencia. También empresarios que tienen pérdidas o económicas o una pérdida de empleo y que a través de la historia pueden ir desarrollándola. Cuando tenía 7 años, mi comportamiento era bastante, mi comportamiento era bastante hablado, podría decir. Mi comportamiento era bastante hablado. A mi madre la llamaron como muchas veces por mi comportamiento, pero ahora la llamaron específicamente por mi condición, eh, por mis estudios. Mi rendimiento académico era muy pobre, muy bajo, muy deficiente y constantemente mostraba apatía sobre los estudios, mostraba el deseo de no querer ir al colegio y lo manifestaba con mi comportamiento en las clases. Así que llamaron a mi mamá, que le presentaron las quejas y mi madre lo único que me pregunta es qué es lo que me sucedía. Tenía 7 años en ese momento y me dice, hijo, ¿pero qué pasa? ¿Por qué no quieres estudiar? ¿Por qué no te quieres preparar? ¿Qué es lo que sucede? Y yo le dije, que mamá, yo no veo, le dije. Yo no veo, mamá, no veo. A mí me sentaban en la mitad del salón, así que mi mamá pidió que me pasaran en la parte de adelante porque yo manifestaba que la razón por la cual mi comportamiento era que no veía. Pero me pasaron adelante y nada cambió. Mi situación fue hasta incluso peor porque entonces quería estar atrás molestando y quería ser partícipe. Mi mente estaba en un lado, pero no estaba nunca en clase. Así que los profesores, preocupados por la situación, mi madre me vuelve a preguntar. Yo le digo, mamá, pero es que no veo. Así que me llevan al oculista que me hace un análisis, me hace una investigación de mi vista y se encuentra que yo estoy totalmente normal. Así que pasé del oculista al psicólogo porque entonces ya tenía que ver algo mental, tenía que ver algo que yo estaba viviendo. Y llegaron a la conclusión que yo tenía una condición que se llama dislexia, que afecta a 1 de cada 5 niños en el mundo y que en esos tiempos no era muy descubierto, no era muy tratado, no sabían cómo manejar esa situación de un niño bajo esas condiciones. Y la dislexia es cuando tú ves las frases, pero las letras las ves de una manera desordenada o invertidas. Así que yo era muy pobre en mi forma de hablar, en mi forma de expresarme, era muy pobre en mi lectura, no me costaba y por supuesto mi ortografía era espantosa porque en mi mente yo veía el mundo desde otra perspectiva. Pero esa situación de dislexia me llevó a una realidad, me llevó a pasar durante todos los años de mi vida a sentir una emoción de pérdida, una emoción de sentirme diferente, no sentirme normal. Los estudios dicen que muchos de los niños que padecen este tipo de afectación
se ven muy afectados emocionalmente en su autoestima, en su crecimiento, en su desarrollo. Pero a medida que fui avanzando en mi vida, yo fui descubriendo que yo podía ser víctima de la circunstancia o poder convertir esa situación en una oportunidad en mi vida para ser alguien diferente, reconocer en plenitud quién era, darle un código a esa realidad y convertir esos momentos de dificultades en oportunidades creativas para mi vida. Yo tengo que reconocer que hoy en mi vida no fuera capaz de hacer lo que hago si no me hubiera antepuesto ante mi realidad, ante mi condición, que nunca me ha abandonado, que siempre ha estado, pero me he esforzado más en poder desarrollar lo que aparentemente era una debilidad, se fue convirtiendo en una fortaleza en mi vida. Y hoy estoy convencido que estoy dando charlas, influyendo, inspirando la vida de muchas personas a través de la historia, porque todos nosotros tenemos momentos de resiliencia en nuestra vida que nos permiten convertir esas situaciones en momentos maravillosos para nuestra historia. Nosotros tenemos que darle un sentido de flexibilidad ante los acontecimientos que vivimos. Y quiero regalarte 6 aspectos importantes que pueden expandir esa resiliencia en nuestra vida. Número 1, primero, es que nadie es digno del podio si no usa sus fracasos para alcanzarlo. En otras palabras, nadie es digno de triunfo si no pasa por un momento de dificultad, un momento de obstáculo, un momento de reciclar nuestro dolor y nuestras dificultades. Nadie es digno de madurez, de crecer, si no usa esas incoherencias para producirlas como momentos, como hechos positivos en nuestra historia. Nadie es digno de la salud psíquica si no usa esas crisis que todos vivimos, nuestras fobias, nuestro humor depresivo, para destilarlas. Nadie es digno de la salud psíquica si no la consideramos inviolable. Tenemos que darle un sentido. Nadie es digno de darle la espalda a la adversidad, sino que superarlas y convertirlas en experiencias maravillosas de nuestra vida. Todos nosotros podemos colocar los códigos de acción, que significa descubrir el sentido de nuestra vida para construir nuestro proyecto profesional. Desde que somos niños vamos construyendo eso que queremos hacer, como hizo Nelson Mandela y como de alguna manera utilicé yo mis carencias para convertirlas en grandes oportunidades. Nadie es digno del éxito si no usa sus cimientos o si no usa esos cimientos de fracaso. Y yo diría que quien quiere el brillo del sol tiene que adquirir habilidades para superar cada una de esas tempestades que nadie podrá evitar en la vida. Todos tenemos que materializar, todos tenemos que construir esa historia. Y hay un elemento que me gusta mucho, que es el agua. Ese elemento es el más resiliente que existe. Yo no sé si ustedes han tenido una gotera en su casa que se le filtra y que a veces se sube alguien a arreglar el techo, pero se encuentra que no encuentra, porque el agua nunca enfrenta los obstáculos, sino que los bordea, les busca una posición, les busca una forma. Y eso metafóricamente es lo que nosotros deberíamos de ser en la vida. Debemos de buscarle posibilidades a nuestra historia, construir los mejores capítulos y no pararnos a ser espectadores de ver nuestras circunstancias y nuestras debilidades como puntos, sino como un coma en nuestra historia para escribir esos mejores capítulos de nuestra vida. Pero algunos, más que ser agua, se convierten en vidrios. Vidrios. El vidrio puede ser rígido, puede ser fuerte, pero ante los
los embastes de la vida son frágiles y se quiebran, se despedazan. Cuando era niño me encantaba el Kung Fu y me gustaba Bruce Lee. Y había una frase que hasta el día de hoy la sigo repitiendo. Él decía, be water, my friend. Sea agua, mi amigo. Nosotros tenemos que aprender a ser agua para poder bordear los acontecimientos de nuestra vida. Cada uno de nosotros, sin darnos cuenta en ese camino de la vida que vamos acompañando a nuestros hijos en nuestras experiencias, estamos siendo entrenados inconscientemente, sin darnos cuenta. Estamos siendo entrenados para ganar, no para perder. Nada es tan bello como tener los hijos. Yo creo que todos los que son padres y tienen esa experiencia saben que tener hijos es algo maravilloso. Nada es más delicioso que recibir un abrazo, un te amo, una frase. Pero nosotros los padres en algún momento tenemos que reconocer que nuestros hijos en algún momento tienen que partir y vamos a tener que experimentar lo que llaman el síndrome del nido vacío, que es cuando nuestros hijos se van y hace falta algo en nuestras vidas y tenemos que ser resilientes para poder vivir esa partida. En realidad es necesario dejar ir a nuestros hijos para que tengan sus propias experiencias. Es acompañarlos en esa vida, pero que tengan sus propias. Es brindarle la pluma y el papel para que sean capaces de escribir su propia historia, su propia vida. No podemos querer que ellos se hagan a nuestra imagen y semejanza. Debemos recoger esos momentos y esa historia y motivarlos para que ellos escriban su propia historia. Un padre podría decir que puede tener muy poco tiempo en algunos momentos para compartir con sus hijos, pero ninguno de ellos se debe convertir en un límite para poder expresar en esos pequeños momentos lo más maravilloso que son, lo más grandioso que son. Yo diría que no es la cantidad que determina la profundidad de una relación. Podemos hacer de cada fracción de la vida un momento único. Por eso diría que Sócrates fue condenado a tomar o beber cicuta, veneno, tomar veneno, por la incomodidad que él expresaba o que le hacía sentir a los altos dirigentes de su tiempo. Y por más que sus discípulos le suplicaban que replanteara su situación, replanteara su realidad, él se reconocía que era mejor vivir esa vida, vivir una vida que pudiera dejar un legado, que pudiera dejar un legado y pudiera sustentar con su propia historia y su propia vida lo que ellos le quería dejar y darle a sus discípulos. Yo te preguntaría en este momento, ¿cuál es el proyecto profesional que hoy representa tu legado? ¿Cómo tú podrías utilizar todas esas situaciones y llevarlas a un ámbito profesional de tu vida, pero que no solamente quede en tu historia, sino también que represente el legado hacia la historia o hacia la vida de las otras personas que tú estás de alguna manera influyendo? ¿Cuáles códigos ustedes ya tienen desarrollados? ¿Cuáles no tienen y cuáles necesitan priorizar para realizarlo? Yo quiero que en este momento te pares y que te des y te reconozcas qué necesitas trabajar hoy para poder desarrollar ese código, para convertirte en el hombre o la mujer que estás llamado a ser. Ese hombre y esa mujer que va a dejar una estela en ese futuro donde otras personas caminarán y recordarán tus anécdotas y tus experiencias.
¿Cuáles estrategias te ayudarán a realizarlo? ¿Qué tendrás que hacer para realizar eso? ¿Qué tienes que tú moverte para poder convertirte en la persona que estás llamado a ser? Yo quiero que en este momento tú te replantees si has dejado que las circunstancias o las situaciones de tu vida que has vivido te hayan paralizado, o has sido como Nelson Mandela, que utilizó su adversidad para convertirse en el gran líder de una nación, que a sus 72 años fue liberado y se convirtió en ese líder político que le brindó la oportunidad a un país de la libertad del racismo que estaba legalizado en ese país. O puede ser como aquel niño de 7 años que se encontraba en el salón y que a través de sus condición también pudo construir su experiencia de vida, y que hoy de alguna manera me permite estar aquí compartiéndole estas historias, estas experiencias de vida, mis conocimientos, mis estudios, porque me negué de alguna manera a encontrar un no como una negación o como una falta de posibilidad, sino como desarrollar ese código de determinación para lograr las cosas que aparentemente son imposibles y perfeccionarlas. ¿Cuáles son las estrategias que tú tienes que realizar y que tienes que vivir? Quiero en este momento ponerles este video, quiero compartírselo, quiero que mírenlo. Está en el diálogo, está en portugués porque viene de allá, pero las letras están en español. Les brindo este video para que vean esta história. Não é de hoje que o mundo está mudando cada vez mais rápido. Vivemos numa era onde o que é novo agora pode se tornar obsoleto amanhã. Uma era onde as grandes transformações acontecem a mais de 100 mil kbytes por segundo, mesmo quando estamos off. As mudanças climáticas estão aumentando e prever o futuro ficou quase tão incerto quanto tentar adivinhá-lo. O trânsito está caótico e chegar primeiro virou mais importante que chegarmos juntos. Não existe mais diálogo. Buzinar virou mais importante que falar. Estamos compartilhando individualidade ao invés de solidariedade. Vivemos uma era onde 24 horas é pouco para respondermos todos os e-mails que recebemos. Nossas redes sociais e nossos amigos agora são virtuais. Antes vivíamos conectados à terra, ao mato, ao vento, à água, ou simplesmente às coisas que nos fazem bem. Agora, apenas estamos conectados à internet. Será que é essa a evolução da humanidade? Aquilo que vai nos levar adiante? On ou off? O que devemos ser? De que lado devemos estar? Pedir licença, por favor, falar obrigado, você primeiro e desculpe, é off. Dizer olá ou às vezes não dizer nada é on. Prazer em reunir amigos, juntar a turma e compartilhar experiências é off. Enviar mensagens prontas e curtir fotos de desconhecidos é on. Jogar bola, andar de skate, conhecer pessoas, se aventurar é off. Viver o tempo todo dentro do escritório e não sair do quarto, on ou off? De que lado você está? Esta é uma das poucas respostas que você não vai encontrar no Google. É preciso parar para pensar. Afinal, é muito difícil saber como vai ser o futuro quando você não tem a menor ideia do que está acontecendo no presente. É hora de reiniciar o seu jeito de olhar o mundo. Que o mundo pode ser igual, mas diferente. Não adianta você querer a sustentabilidade sem ser sustentável. De que lado você está? O consumo inconsciente pode ser evitado. O que você tem de mais, muitos ainda nem conhecem. O desperdício deve ser combatido. O colapso econômico do planeta não se resolve com a elevação das suas compras, mas talvez com o retorno às suas origens. O
humildes, sinceras, despretensiosas, colaborativas e autoprodutivas. On ou off? De que lado você está? Está passando a hora de se ligar. Plante o bem para colher o bem. Onde se planta, tem vida. Temos que ficar com o planeta e respirar o mesmo ar. Temos que deixar filhos melhores para que tenhamos netos melhores. Sustentabilidade é isso. Saber se desligar na hora certa e respeitar o meio ambiente. Viver em comunidade e para a comunidade. As melhores ideias do mundo são as melhores ideias para o mundo. Lembre-se, não existem flores sem sementes. O mundo está ficando carente de gentileza. A intolerância está gerando intolerância. Somos capazes de reclamar uns dos outros, mas não somos capazes de responder uma indelicadeza com um sorriso. Se não mudarmos, o mundo não muda. On ou off? De que lado você está? O mundo está mudando muito rápido. Ou corremos agora ou iremos correr atrás. Conecte-se a um novo futuro para o planeta. Nunca deixe que ele desligue. Algo que me fascina cada vez que profundizo más en la inteligencia de Cristo, el maestro de maestros definitivamente desarrolló la prosa más relevante y más impactante, reduciendo todo en base a una sola frase que nosotros como seres humanos deberíamos de experimentar y que deberíamos vivir. Cuando nos dijo que amarás al prójimo como a ti mismo. Nunca nadie tan grande habló palabras tan sencillas, tan simples, pero tan fundamentales para nuestra vida. El maestro de maestros lo que nos nos regala es esa posibilidad de ver nuestra historia como un momento para tener un romance con esa historia que nosotros tenemos con nuestra propia vida. ¿Cómo vamos a poder amar a otros si no somos capaces de amarnos a nosotros mismos? ¿Cómo vamos a valorar la vida si nos hacemos máquinas de trabajar? Si vivimos simplemente pensando en el dinero, en trabajar, en adquirir bienes. Pero como decía en el libro del doctor Augusto Curi, El vendedor de sueños, hay cosas que el dinero jamás podrá comprar. ¿Cómo rescatar la estatura de la existencia sin nombre del placer inmediato, de una droga, de un momento que incluso hasta nos pone en riesgo nuestra propia vida? ¿Cómo podemos conservar nuestra historia o nuestra vida si estamos más pendientes de tener una póliza de vida para dejarle dinero a nuestros hijos o dejarle la vida resuelta o a nuestra familia, o una póliza para el auto para si nos roban o la casa? Pero nos olvidamos de alguna manera tener esa póliza emocional que nos ayuda a proteger nuestra emoción y construir los mejores capítulos de nuestra historia. ¿Cómo podemos equilibrar si sufrimos por anticipado? Si hacemos una velación de cosas que realmente ni siquiera han sucedido, vamos sufriendo, como diría, por anticipado y nos dejamos afectar por ese síndrome de pensamiento acelerado que les he hablado en los módulos anteriores, robándonos la felicidad, robándonos el bello de la vida. El maestro de maestros definitivamente elevó al ser humano al punto más alto. Cuando agarró y convirtió a una prostituta en un ser tan significante y tan importante que lo llevó a un principado, a una posición más importante que posiblemente un director político, una persona en esos tiempos política o de relevancia. O aquel moribundo que tenía ese olor fétido que pasaba por todos los lugares
lo hizo sentir valioso y los hizo sentir importante en su vida. El mayor educador de la historia, me fascina cómo convirtió a esos apóstoles, esos discípulos que en principio en su código eran hombres arrogantes, hombres impulsivos, agresivos, sin educación, y los convirtió en grandes pensadores, grandes hombres sensibles, que escribieron los grandes libros de la historia para que nosotros nos enriqueciéramos de un manual de experiencia que nos ayude a poder vivir la historia que debemos vivir. Quiero yo culminar en este momento solamente dándole esta breve explicación o esta breve anécdota. Yo estoy convencido, estamos viviendo un momento muy difícil en la historia. Esta pandemia que ha atacado a todas las personas del mundo, al planeta Tierra, nos ha atentado, pero más que robarnos la esperanza o más que enfermarnos físicamente, ha invadido nuestra emoción porque de alguna manera no hemos sabido protegerla, porque no hemos sabido aplicar los aprendizajes o esos códigos que inconscientemente lo hemos hecho, pero que de alguna manera hemos consentido esas ventanas killer que nos roban esa capacidad de ver lo bello. Yo estoy convencido que este momento que nosotros vivimos en la historia es un momento trascendental. Como ayer le hablaba a un chico, un joven de 17 años, yo le decía, cuando tú tengas la edad que yo tengo y mires atrás y mires a tus hijos, tú podrás contarles que tú pasaste por un momento en esta historia y que fuiste de esas personas que pudieron tomar cada uno de esos aspectos difíciles y obstáculos y convertirlos en grandes oportunidades. Yo estoy convencido que este tiempo saca lo mejor y lo peor de cada uno. Pero cuando somos capaces de sacar lo mejor y lo peor, es como cuando nosotros estamos en una búsqueda de algo valioso, que es nuestra propia vida, nuestra propia semilla. A eso algo valioso, entramos a esa habitación, sabemos que en esa habitación existe algo valioso, pero el cuarto está tan desordenado que nos cuesta encontrarlo. Pero el código es esa búsqueda de encontrar una razón en nuestra vida de poder convertir estos momentos en momentos de aprendizaje, en momentos y experiencias valiosas, en momentos de reconocer que nos falta un abrazo, un beso, en reconocer lo que antes parecía insignificante. Antes, cuando teníamos la oportunidad de estar con otras personas y ahora no las tenemos, entonces empezamos a valorarlo. Yo creo que este tiempo es un tiempo maravilloso porque puede hacer de ti escribir los mejores capítulos. Posiblemente me digas, bueno, pero es que no tengo trabajo, me acaban de despedir, o me puedes decir, es que estoy enfermo, o cualquier situación. Pero yo me puedo parar en esa postura y contemplar esa circunstancia y esa situación como algo funesto, o puedo convertirlo en una gran oportunidad en mi historia para escribir los mejores capítulos. Yo estoy convencido de que cada uno de nosotros somos protagonistas en esta historia que se llama vida y que estamos llamados no a ser espectadores, estamos llamados a ser protagonistas, a ser esas personas que seamos recordados en la historia como personas resilientes, como personas que supieron construir de los pedazos de la vida, de esos pequeños pedazos, construir una gran figura, una gran imagen de esa historia que quieres que todos sean recordados. El doctor Augusto Curi en esta frase dice, todo lo que tiene un precio es barato. Solo aquello que el dinero no compra es realmente caro. Y quien no lo adquirió
será siempre un miserable, aunque sea millonario. Hay cosas que el dinero no puede comprar. Y hoy tienes la oportunidad de encontrarte con ese ser invaluable que se llama tú. Ese ser que tiene tanto por ofrecer, tanto que dar, no solamente para ti mismo, sino para las personas que tienes alrededor. Yo les agradezco en este momento y espero de todo corazón que esta enseñanza que hoy les he compartido haya sido de bendición para sus vidas. Les agradezco de todo corazón que me hayan permitido llegar a sus oficinas, a sus casas, pero principalmente a sus corazones, que me hayan permitido entrar en ese espacio, a poder poner esa semilla que se llama esperanza para construir el futuro que tú quieres vivir. Yo los invito a que entren a las cuentas de Antai, que nos sigan, y le agradezco a Antai por permitir estos módulos que son enriquecedores para todos, que nos ayudan a crecer, que nos ayudan a vivir una nueva experiencia, a crear un nuevo conocimiento, y que a través de ello podamos encontrarnos con nuestro propio ser y podamos vivir esa historia ética de valores, esa historia y ese legado que queremos ser recordados en un futuro. Mi nombre es Paul Donato. He dedicado muchos años en esta historia, en esta vida, ayudando a otras personas a inspirarla a través de mis seminarios y a través de sesiones privadas. También puedes seguirme en mis redes. Así que yo ahorita voy a cerrar y voy a abrir un espacio de unos minutos para los que quieran hacerme alguna pregunta, algo que yo les pueda contestar en este momento, lo pueden hacer por chat. Y si quieren hacerlo directamente, lo pueden hacer. Yo con mucho gusto trataré en todo lo posible de poder darle contestación a esta pregunta, y si no la tengo, trataré de buscarle una respuesta, pero no me quedaré simplemente con la duda. Buscaré una respuesta a su inquietud. Así que les agradezco en este momento y les invito a los que quieran hacerme alguna pregunta. Con mucho gusto estoy para servirles. Ok, hay una pregunta que dice, ¿cuál es el primer paso que debo hacer para iniciar el cambio? El primer paso es parar, que ahora mismo en lo que estamos viviendo estamos obligados a parar, pero es parar, observarnos y escucharnos. Que escucharnos significa qué sentimos, y no solamente con las emociones, sino con el cuerpo, con todo nuestro ser. Escucharnos a nosotros mismos, observar nuestros comportamientos y cómo ellos están influyendo en la calidad de vida que nosotros estamos viviendo. Ese es el primer paso para la transformación. Detenernos, observarnos y escucharnos. Bueno, yo imagino que debe existir muchas preguntas y en este momento, yo me imagino que en este momento es como un proceso, porque siempre nuestra mente es como un proceso, ¿no? Eh, Otra pregunta es, ¿qué tips nos recomienda para estar motivados? La motivación está ligada a nuestra emoción y a nuestra habilidad, en lo que le damos sentido. Nuestra motivación también está
ligada a las plataformas que vamos construyendo en nuestra mente. Si son plataformas killer, por supuesto que nos van a desanimar en un momento dado. Pero si tendría que decirte cuáles son esos tips para mantenernos motivados, es poder utilizar las cosas que nos desmotivan, darle un sentido a esa vida. Un sentido, porque eso nos ayuda a poder entender que lo que aparentemente es malo, resulta que es mejor de lo que nosotros nos parecemos. O mejor dicho, nos parece. Ok, ¿cómo podría ayudar a una persona que se resista al cambio? Mira, y eso es una interesante pregunta porque nadie puede cambiar si no acepta que necesita cambiar. Yo te podría decir que si estás viviendo una vida que no te sientes satisfecho, entonces tendrías que darte un replanteamiento. Pero si una persona, a pesar de que uno ve que su vida no es satisfecha, pero ella ve como que sí lo es muy difícil poder que esa persona cambie. La única manera yo he encontrado en mi experiencia de vida es con el ejemplo y el testimonio de tu propia vida. A veces mientras uno más trate de decir las cosas, menos surgen los cambios. Es mejor mantenerse callado, pero actuar de una manera diferente. Porque en algún momento hay como un clic que se abre a esa oportunidad de decir, bueno, yo quiero tener lo que tú tienes. Entonces, creo que podría ser la manera. ¿Que es lento el proceso? Es posible, sí. Es lento, es posible, pero no es imposible. Ok, ¿puedo repetir el nombre del autor del libro que mencionó? Doctor Augusto Curi, Vendedor de Sueños. Lo puedes buscar ahorita mismo lo puedes meterte en Google, lo puedes buscar, incluso está gratuito el libro. Ahorita mismo el primero. Se llama El Vendedor de Sueños, pero hay muchos libros de él que son maravillosos. Ok, mencionó códigos. ¿Dónde podemos leer más sobre eso? El doctor Augusto Curi tiene un libro que se llama El Código de la Inteligencia, que habla específicamente de los códigos humanos, esos códigos que de alguna manera les he hablado. Los códigos tienen que ver con la identificación de las cosas que son relevantes en tu vida y que le damos un sentido. Eso viene siendo como mi código para una situación. Por ejemplo, les pongo, si para mí es difícil la lectura, mi código es que la lectura es mi crecimiento y mi capacidad de aprender. Entonces no lo veo como algo malo, sino como lo veo como una oportunidad. Y aunque me cueste la memorización, me cueste leer, entonces me antepongo en mi determinación, en mi decisión a hacerlo. Y eso va desarrollando una capacidad de poder pasar por encima o bordear como el agua lo que se llama aparentemente una dificultad. ¿Qué son las ventanas light y ventanas killer? Los invito a que se metan a la página de Antai en el YouTube. Ahí aparecen los dos primeros módulos que hablé sobre cómo filtrar pensamientos estresantes y cómo reinventarnos en el caos. En el primero hablé de cómo proteger nuestra emoción y en la segunda cómo construir los pensamientos adecuados, ¿no? Pero rápidamente las ventanas light son todos esos hechos vividos en nuestra historia que son placenteros y que de alguna manera nos conectan a los recuerdos, y las ventanas killer son todos esos hechos traumáticos que vamos teniendo en nuestra vida, que se van alojando en nuestro cerebro, que tenemos nosotros en ese registro automático de la memoria, 24 horas, 7 días a la semana estamos grabando. No tenemos control de esas experiencias que van quedando archivadas en esas experiencias de la vida y que de alguna manera la rescata el autoflujo en un momento dado y que nos aflora una emoción que a veces ni siquiera queremos. Todas esas emociones o esos recuerdos son distorsionados por las experiencias que hemos vivido en nuestra vida. Entonces, de eso se trata más bien la ventana light killer. De tantas definiciones que dio de resiliencia, ¿por qué usted dice que se nace y no se desarrolla? Todos nacemos con la resiliencia, pero en el camino de nuestra vida la vamos desarrollando y algunos tienen más capacidad que otros.
pero todos nacemos con resiliencia, todos. Desde un ejemplo, por ejemplo, cuando el niño llora, un bebé que llora con tanta intensidad y en ese momento va desarrollando también su resiliencia, su capacidad de poder manifestar. Todos tenemos esa resiliencia y por eso hay personas que dicen, bueno, pero ¿cómo yo llegué a que me quedé sin empleo y estoy viendo la vida desde otro ángulo? Una resiliencia que no fue trabajada de pronto, pero que las situaciones de la vida te autoentrenó sin darte cuenta. Así que la resiliencia se nace y se desarrolla. La idea con esto que estamos haciendo es conocernos, aprender, a tener conciencia, aprendizaje para desarrollarlo en el proceso de la vida. Ok. Ok, ¿cómo decirle a alguien que sea resiliente si se muestra negativo, quizás deprimido? Bueno, es que eso es un tema del reconocimiento, es un reconocimiento. Y una de las cosas que yo he aprendido en la vida es que uno tiene que ser como ejemplo, como el maestro. El maestro, a través de su historia, a través de su vida y su comportamiento, hizo que los discípulos, a pesar de ser hombres agresivos, groseros, sin educación, se convirtieran en grandes pensadores. Los hizo pensar no a través de dándole respuestas ni soluciones, sino haciéndole preguntas que le permitieran recapacitar y entender que ese no era el camino que ellos tenían que hacer, que es un proceso que se va desarrollando. Jesús decía, todo nos ayuda para bien, definitivamente, todo nos ayuda. Toda la historia que hemos vivido desde nuestra niñez, yo lo pongo como un gran rompecabezas, el rompecabezas de nuestra historia. Que no podemos entender que a veces nos paramos en una situación y vemos como las fichas de un rompecabezas, a veces son como de 1000, a veces de 5000, a veces de 100, depende de la historia que hemos vivido, pero que no somos capaces de ver la figura total. No se la ve, definitivamente, pero todas y tenemos que construir con esos pedazos para poder ver la historia completa. Cada una de las cosas que nosotros vivimos definitivamente nos ayuda para bien. Incluso un versículo bíblico, ¿no? Todo es para el bien de los que nos aman, lo aman. ¿Podemos encontrar las grabaciones de las sesiones anteriores en la página? Sí, entren a la página de Antai, a la página del YouTube de Antai. Ahí están las grabaciones de los primeros 2 videos. Son 3 videos. El primero es filtrando los estímulos estresantes. El segundo, reinventándonos en el caos. El tercero es empatía. Tristemente, la semana pasada tuve un problema técnico. No pude grabar el de empatía, así que lo voy a tener que grabar posteriormente en un futuro. Y este va a quedar grabado también y va a ser allí. También pueden encontrarlo en mi página personal, en mi YouTube personal, pueden entrar y ahí pueden encontrar todos estos capítulos que pueden ir estudiando el proceso que vamos a ver durante 7 semanas. Ya tenemos 4, nos faltan 3 semanas para terminar estos 7 habilidades que he aprendido y he descubierto, las habilidades de Cristo, de su inteligencia, de cómo desarrolló esa inteligencia emocional y convirtió a hombres que ni tú ni yo lo hubiéramos contratado para que fueran estos grandes historiadores. Si yo fuera empresario y tendría que contratarlos a ellos para que sean parte de mi departamento de marketing o mi represente, yo creo que yo no los hubiera escogido, pero Jesús los escogió y los convirtió en grandes hombres que trascendió la historia y trascendió el mundo. Ok, nuestro Señor tuvo que padeció mucho para que nosotros aprendiéramos la resiliencia, definitivamente, todas sus enseñanzas. Gracias, me ha ayudado mucho este tema, me transmite paz. Bueno, yo me alegro mucho de todo corazón. Pueden entrar a mi canal de YouTube, pueden entrar al canal, los invito a que entren al canal de Antai, que sigan las redes sociales y que me sigan jueves a jueves. Durante la semana también tenemos otro tipo de webinar. Estos de gestiones emocionales, liderazgo en gestión emocional, son los jueves. Así que les doy muchas gracias por haber permanecido. Fueron más de 65 personas y se han mantenido las 62 personas hasta el momento escuchando esta enseñanza y de todo corazón espero y confío
que todo lo que han aprendido, todo lo que hayan vivido, les sirva para su vida y por supuesto pueden escribir los mejores capítulos que están por venir. Estoy totalmente convencido. Lo mejor está por venir. Y con esto quiero ya dar culminado. Lo mejor está por venir. Así que muchas gracias. Que Dios me los bendiga abundantemente y nos vemos el próximo jueves si Dios me lo permite. Muchas gracias.